Bien, nos encontramos en nuestros estudios con el candidato presidencial Julio Guzmán. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de poder estar acá. La primera pregunta es, ¿quién es Julio Guzmán? Esta semana ha sido una semana intensa. Desde que se anunció la candidatura presidencial ha recorrido varios medios periodísticos, pero muchos todavía se preguntan ¿a quién representa Julio Guzmán? ¿Qué ideas trae Julio Guzmán? ¿Por qué lo han calificado de outsider? Empezamos por ahí. Bueno, en primer lugar, efectivamente, nos han calificado de outsider. Nosotros nunca hemos dicho ni nos hemos autodenominado outsider. Son los medios de comunicación los que nos han tratado así. Quizás nos han llamado outsider porque, bueno, somos un cambio generacional, además porque traemos ideas frescas, un enfoque nuevo, y quizás por esa razón haya sido. Ahora, el primer outsider de la política peruana fue justamente el fundador de este canal. ¿Cree que es posible repetir lo que ocurrió con él cuando se lanzó a la política y también se produjo un fenómeno en donde los partidos tradicionales, los más antiguos, quedaron descolocados? ¿Es posible repetir ese hecho? No lo sé. Todas las circunstancias son distintas. Cada circunstancia tiene sus particularidades, pero lo importante de nuestra candidatura es que le estamos dando una opción a ese 60% de la población que ve en ninguna de las opciones actuales alguna opción viable para ellos. ¿Y qué caracteriza a Julio Guzmán frente a los candidatos que ya están en carrera y que son bastante más conocidos y que tienen de pronto más trayectoria y que forman parte de partidos más antiguos, ¿no? Sí. ¿Cuál es la principal diferencia? La diferencia es el enfoque. Nosotros creemos que los peruanos hemos avanzado. Estos últimos 15 años todos hemos progresado. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hemos progresado, pero de una forma muy lenta. En el Perú todo es complicado y la vida, desde que te levantas hasta que te acuestas, es lidiar con problemas y obstáculos. ¿Usted cree que en realidad todos hemos avanzado? Es decir, porque hay un sector de la población que siente que la política económica, el modelo, no ha funcionado para ellos, que ha funcionado para un sector de la población. Y por eso es que se pide un cambio. O sea, la primera pregunta es, ¿usted es un continuismo, un representante del sistema, o más bien plantea, como lo que planteó Ollantumala en algún momento, un cambio al sistema, un cambio al modelo? A eso voy. Si me permites continuar con la idea. El peruano siente que todo es difícil, que su progreso es lento. Las cosas que nos deberían de tomar un año nos toman 3. El estudiante que debería de terminar sus estudios en 5 años les toma 8 porque tiene que trabajar y estudiar. El empresario que quiere hacer un trámite en 2 semanas las tiene que hacer en 3 meses por lo complicado que es. Entonces, el progreso en el Perú es muy lento. Y nuestro diagnóstico es que es lento por la forma en la que hemos venido haciendo las cosas en el Perú en los últimos 25 años. Y el responsable es el chorreo. El chorreo no funciona. El chorreo es el enfoque que nos dice que el progreso para todos los peruanos viene desde arriba y nada más que desde arriba. Que si nosotros apostamos única y exclusivamente por la gran inversión, eso va a generar empleo, va a mejorar los ingresos, va a reducir la pobreza. Pero el precio que los peruanos hemos pagado por ese enfoque, que nos ha traído progreso, pero un progreso muy lento y muy precario, es que el día de hoy nuestras condiciones laborales se estén revisando todo el tiempo. Nos ha costado que la protección al medio ambiente tenga el día de hoy regulaciones laxas. Nos ha costado que ahora el lobby está en todos lados y para muchas personas es algo normal. Ahora, una pregunta respecto de la terminología que se ha empleado para calificarlo de outsider. Los más críticos dicen que usted en realidad no es un outsider, que usted es parte del sistema porque el partido el cual representa ha participado ya en las elecciones, usted ha participado en el gobierno del presidente Humala, con lo cual el calificativo de outsider o de alguien nuevo no aplica. Sí. ¿Qué tendría que decir? Tendría que decir que es importante la opinión de los analistas, pero es más relevante lo que la gente piense y lo que la gente quiere. Y lo que la gente quiere concretamente es una nueva opción. Y nosotros lo que nos vamos a concentrar es estrictamente en explicar nuestro enfoque y nuestras propuestas. Entonces, como te venía diciendo, creemos que el chorreo no funciona porque ha traído eso. La vida es tan complicada en el Perú. ¿Por qué? Porque el chorreo necesitaba un Estado que solo hiciera una cosa, la estabilidad macroeconómica. Y por eso en el Perú, Luis Alfonso, solo existe un ministerio, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Todos los demás ministerios son cascarones que no tienen contenido, que no se les ha dado el empuje y que son las reformas, las políticas públicas para la gente, que es la agenda pendiente. ¿Y por qué creer entonces en que Julio Guzmán es capaz de producir un cambio, dado que hasta ahora eso, digamos, no ha ocurrido, por lo menos con el grupo de personas que son las fundadoras y las que han puesto el partido político, que ha ido en alianza con Solidaridad Nacional, digamos, con el Partido Popular Cristiano, con los partidos que no han hecho ningún cambio en esos terrenos o en ese aspecto?
¿Por qué va a cambiar? Sí. En primer lugar, frente al chorreo, nosotros estamos proponiendo una nueva forma de hacer las cosas. Y esa es la economía que comienza desde el medio. El motor del Perú debería estar en el medio. El futuro del Perú son las clases medias emergentes. Y todo el progreso para todos los peruanos debe de comenzar por las clases medias, invirtiendo en las clases medias. ¿Por qué un grupo como nosotros es capaz de poder hacer estas reformas que no se han hecho en todo el tiempo? Por varias razones. Primera, porque tenemos las soluciones. Tenemos una trayectoria de técnicos, no solo yo, sino el equipo con el que viene, en que conocemos las soluciones en cada una de las áreas. Lo segundo es que representamos un cambio generacional. Somos gente nueva, con una forma nueva de pensar. Y usted es relativamente nuevo, digamos, en el terreno político como candidato presidencial, pero la gente, digamos, que forma parte del partido, Todos por el Perú, son personas, digamos, que representan o han venido representando al sector empresarial, ¿no?, tradicional. Es decir, el señor Gonzalo Aguirre, por ejemplo, ¿no?, casado con Janine Belmont, son parte de lo que algunos califican como el club de la derecha. ¿Qué tendría que decir respecto de estos grupos económicos que son tan poderosos? Recuerde que el señor Fernando Belmont, por ejemplo, que es primo del señor Ricardo Belmont, es uno de los hombres más ricos del Perú, si no el más rico. Lo que tendría que decir sobre eso es que las personas que en algún momento controlaron el partido, lo que están haciendo es promoviendo una renovación de las autoridades dentro del partido. Ellos se están retirando del partido para que un nuevo grupo de personas tome control, con un nuevo enfoque, con un cambio generacional, como te lo comento, y ese principio lo han mantenido desde un principio. Entonces, no es que se va a mantener la misma dirigencia. ¿Van a cambiar a las autoridades entonces? Absolutamente. Con lo cual también se despeja esta duda del vientre de alquiler. Esa es la siguiente pregunta. ¿Quiénes financian a Julio Guzmán? O sea, ¿quiénes son estos empresarios que hasta ahora no ha revelado el nombre? Usted sabe que al señor Brad Pizza, a Mauricio Descanseco, le han iniciado una investigación por lavado de activos y en fin, y todos los que quieren una renovación piden transparencia o exigen transparencia a los nuevos candidatos. ¿Cómo se financia Todos por el Perú hoy en día y quién financia el partido que está, digamos, presentando su candidatura? Sí, desde el lanzamiento nosotros hemos dicho que vamos a cumplir con absolutamente toda la normativa que nos exige el cumplimiento y la información en los tiempos. Una credencial que el partido tiene es que hace unos meses el Jurado Nacional de Elecciones publicó la lista de los únicos partidos que efectivamente dan esa información. Y Todos por el Perú eran uno de los 4 únicos partidos que dan esa información. Entonces, porque es importante saber con nombre y apellido quiénes están apoyando a Julio Guzmán activamente, ¿no? Porque usted ha mencionado incluso que se están sumando más personas a su movimiento en los últimos días. Sí, así es. En los últimos 2 días hemos recibido 2.500 invitaciones de personas que están tratando de apoyar en lo que pueden, con su tiempo, con sus conocimientos, etcétera. Yo he mencionado también que hay 6 empresarios que están apoyando, 6 empresarios que están aportando desde 1.000 soles hasta 5.000 soles mensuales. ¿Nada más? Es un misterio el tema de los empresarios originales. No es ningún misterio. Por ejemplo, si analizas el lanzamiento hasta la fecha, tenemos primero una página en Facebook que ha sido trabajada por una persona en un par de meses. Le digo, los detractores de Julio Guzmán dicen que usted es el candidato de los ricos o del hombre más rico del Perú. Sí. Y eso jugaría en contra, ¿no? Porque así como a Lourdes Flores la catalogaron, la etiquetaron como la candidata de los ricos, ¿qué ocurriría si a Julio Guzmán le ponen esa etiqueta del candidato del hombre más rico del Perú? Las etiquetas son menos importantes. Lo más importante es lo que la gente piensa. Y lo que la gente piensa va a estar en función de tus propuestas y cuál es tu visión de país. A mí me está pasando algo muy interesante, Luis Alfonso. Desde el lanzamiento, los de izquierda dicen que soy de derecha y los de derecha piensan que soy de izquierda. Entonces, la verdad es que decir que uno es de izquierda y de derecha tiene muy poco contenido. ¿Sabes lo que tiene más contenido? Cuando tú preguntas sobre posiciones concretas. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Cuál es tu opinión sobre el otro? Ahí vamos. Eso define exactamente. Una postura. Hay quienes incluso han dicho que es una versión juvenil de PPK, que representa lo mismo, la misma ideología. ¿Qué tendría que decir respecto de esa comparación? Que no soy PPK joven, ni soy Alan García flaco, ni nada parecido. Soy Julio Guzmán y lo que represento y mi equipo representa son nuestras propuestas. Ahora, respecto de temas puntuales, ya ha manifestado en alguna entrevista anterior su posición sobre la unión homosexual, la unión civil entre personas del mismo sexo. Usted ha dicho que está a favor de la unión civil homosexual. Sí, ese es un tema que lo define el Congreso en este caso, pero nosotros vamos a apoyar.
Creo que un presidente de la República tiene que tener una postura sobre este tema. Y lo que he dicho también, he recordado que yo vengo de una familia católica, que he sido criado en un colegio muy católico y que estoy muy orgulloso de mi tradición. Pero la verdad es que tengo muy clara la diferencia entre la fe y los derechos de las personas. Y el otro tema, el indulto a Fujimori, también es un tema respecto al cual ya se pronunció. ¿Usted está en contra del indulto a Fujimori? Lo que he dicho... Esa es otra cosa, o sea, dicen que usted no ha dicho lo que ha dicho, va a tener una respuesta muy diplomática, como muchos de los políticos. Usted también va a hacer, o va a tener un discurso distinto, más claro, porque a los políticos tradicionales se les achaca un poco el tema de no responder o irse por la tangente. Respecto al indulto, ¿va o no va, por ejemplo? Nosotros hemos sido muy claros con eso, y no hemos sido nada etéreos. Lo que hemos dicho es que no vamos a dar el indulto, y que la única posibilidad es que si se trata de un caso humanitario, y ese caso humanitario no lo decide el presidente, lo decide una comisión que establece si efectivamente se trata de un caso humanitario o no. Ahora, y un tema, el rol de las parejas, es un tema que todavía no se ha abordado, pero las parejas de los presidentes han tenido un rol más protagónico. En algunos casos a Elian Karp se le achacó todos los males que se le daban en el gobierno de Alejandro Toledo. Violeta Correa acompañó al arquitecto Belaúnde. Ahora mismo se dice que hay un cogobierno, que Nadine Heredia es la que gobierna. ¿Qué piensa usted del rol que va a cumplir, en todo caso, su pareja, en primer lugar, y las parejas de los que hoy todavía son propietarios o dirigentes de su partido, como por ejemplo Janine Belmont? Sí, a ver, el problema con la primera dama es que no hemos definido cuáles son las responsabilidades de una primera dama. Entonces, si tú no defines normativamente sus responsabilidades, al final no sabes qué es lo que debe o no debe hacer. Yo creo que eso se solucionaría si nos pusiéramos de acuerdo y definiéramos esas normas. Y así quedaría claro cuáles son los límites. Pero en su caso de ganar usted, gobernaría usted y no su esposa, ¿no? Ajá. Eso está clarísimo. ¿Qué opinión tiene del gobierno del que usted formó parte, del gobierno de Ollanta-Humala, en donde usted tuvo un rol importante, porque fue viceministro y secretario también de la presidencia? Así es, fui 2 veces viceministro. ¿Lo ha defraudado? No, lo que yo digo y lo que yo pienso del gobierno nacionalista es que es un gobierno bien intencionado. Es un gobierno en donde cuando tú conversas con las autoridades tienen ganas de hacer las cosas. El problema es que no tiene las capacidades para los retos que tiene el Perú hoy. Y el Perú hoy tiene una serie de retos que requieren mucha ambición para poder llevar al país y darle un norte. Requiere mucha claridad de por dónde van las soluciones y requiere mucho coraje, Luis Alfonso, porque sabes que el tema de la corrupción está por todos lados. Eso iba. El tema de la corrupción no ha merecido, digamos, la atención debida de parte de los últimos gobiernos. Es decir, no ha sido un tema de agenda. ¿Cuál es la propuesta de Julio Guzmán para erradicar, si es posible, o combatir drásticamente la corrupción que se da en todos los niveles, en el Ejecutivo, en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales? Sí. ¿Hay una propuesta? Sí, la propuesta es que no hay impunidad. O sea, el problema de la corrupción, independientemente de los presupuestos, las normativas y la tecnología, etcétera, etcétera, es un tema de voluntad política. Te pongo un ejemplo. Presidente Paniagua, en un año procesó a más gente que los siguientes 3 presidentes de la República en 15 años. Entonces dime, ¿de qué se trata? ¿De presupuesto? No, es voluntad política. Entonces la impunidad es el problema. Y lo que vamos a hacer nosotros es lucha contra la corrupción sin apellido. Y otra pregunta, ¿cuál es el principal problema del Perú en su opinión? Porque se ha tildado, hay una columnista, hay una periodista que ha dicho que ha sido un poco frívola su respuesta respecto de el tema de la pobreza. O sea, cuando se le ha preguntado cuál es un problema grave y usted no ha hecho referencia a la pobreza como el principal problema. ¿Cuál sería entonces el principal problema para Julio Guzmán? El principal problema del Perú es que no tenemos identidad nacional. Con identidad nacional tú logras muchísimas cosas y logras el desarrollo. La identidad nacional te hace sentirte parte de un colectivo y cuando te sientes parte de un colectivo respetas a la persona, la miras a los ojos, la tratas bien en las calles, haces las colas, pagas tus impuestos, eres un buen padre, eres un buen hermano. El problema del Perú es que nuestra identidad está en formación. ¿A qué atribuye la cobertura que ha logrado a nivel multimedia? Porque hay muchos candidatos, pero ninguno ha tenido el desempeño mediático que ha tenido esta semana. Sí, yo lo atribuyo a una sola cosa. La campaña comenzó hace 1 año y 7 meses. Entonces en el proceso hay un montón de personas que se han enterado y que han estado hablando. Te cuento un dato, la primera encuesta de Datum, que nos otorga 0.2%,
Salió 10 días antes del lanzamiento. ¿Y creen las encuestas? ¿Por qué no voy a creer en las encuestas? Si son personas, son profesionales que hacen su trabajo. Sí. Sí. Porque no siempre aciertan tampoco, ¿no? O sea... Sí, pero tú sabes que hay un margen de error siempre a favor y en contra, 2.5 a favor, 2 en contra, ¿no? ¿Quiénes serían sus colaboradores más cercanos en caso de llegar a la presidencia? O sea, de hecho ya tiene un grupo de gente que está trabajando de la mano con usted. Así es. ¿Quiénes son estas personas? Porque se habla mucho de usted, pero no se habla de las personas que están a su alrededor. ¿Quiénes serían, por ejemplo, su ministro de Economía o su ministro de Justicia o sus consejeros? Luis Alfonso, esto es un proyecto nacional y como tal requiere de equipos. El Perú no necesita una persona ni un salvador, lo que necesita es un equipo. Y eso requiere muchas cosas, bases para comenzar. Tenemos bases en 15 regiones. Segundo, necesitas cuadros técnicos y no que ocurra que cuando llegas al gobierno recién te convocan para que puedas asumir una responsabilidad. Nosotros tenemos este proyecto que se llama la Liga de los 500, que son los 500 funcionarios públicos, la crema innata de los técnicos peruanos para que puedan gobernar a partir del 2016. Sí. Hasta ahora tenemos 380 identificados. ¿Y alguno de ellos los podría mencionar? Sí, yo también he mencionado nombres de personas con las que estamos conversando, que algunas de ellas son conocidas por la opinión pública, de las cuales esperamos sean parte rápidamente del proyecto. Estamos conversando hace meses, te voy a decir unos nombres. Gino Costa es uno de ellos, para que lidere, cree un equipo y lidere una estrategia de largo plazo contra la delincuencia. Otra persona es Elmer Cuba. Elmer Cuba es un economista joven, es un economista balanceado, equilibrado, es un economista además que quiere administrar el progreso y no quiere administrar la escasez. Pero no está planteando entonces Julio Guzmán un cambio radical, es un poco hacer ajustes al modelo, pero no hacer un cambio del modelo, ¿no es así? Lo que queremos hacer, venimos a desafiar la forma en la que hemos venido haciendo las cosas, venimos a desafiar el chorreo y venimos a imponer o a decirles a los peruanos que la forma de progresar es poner el motor en el medio, es la economía que comienza desde el medio. La forma más rápida de reducir la pobreza es poner el motor en el medio. ¿Qué opinión tiene Julio Guzmán sobre el tema de la concentración de los medios de comunicación? Mi opinión es que toda concentración de mercado no es buena para los ciudadanos y para el consumidor. Cuando tú concentras el mercado y generas un oligopolio o un monopolio, tienes la posibilidad de un dominio que te genera una captura de valor. Pero en el caso de la prensa, digamos, eso es todavía más relevante por el tema de la pluralidad. O sea, en el Perú se está produciendo un fenómeno de concentración de medios. Es un tema, digamos, que no puede ser eludido. ¿Cuál es la posición de Julio entonces respecto del tema de la concentración en el caso de los medios de comunicación? Sí, lo que pasa es que si me dejas terminar, puedo llegar a eso. Entonces, por lo tanto, todo oligopolio y todo monopolio no es favorable. En el caso de los medios de comunicación no es una excepción. Y por lo tanto, algo hay que hacer. Y para eso tenemos la Constitución, que dice claramente que no debería haber monopolios, ¿no es cierto?, en el Perú. Y existe el Poder Judicial que, espero, se pronuncie rápidamente sobre el caso. Dejemos que la instancia se pronuncie para ver cuáles son los resultados, ¿no? Pero usted agradece, digamos, que todos los medios han tenido la oportunidad de presentarlo a usted en sociedad. Por supuesto, yo agradezco toda la cobertura que nos han dado y la voy a seguir agradeciendo. Ahora, y la gente que dice que usted no aterriza las ideas, que dice que habla de una manera un poco graciosa, muy general, cuando dice que el Perú estará bien cuando todos estemos bien. Perú 21 se ha burlado un poco de unas declaraciones. Sí. ¿Qué tendría que decirle a los periodistas que le han tomado el pelo? Nada, que decirles que cuando uno toma la decisión de meterse en política, tiene que asumir que van a haber opiniones de todo tipo. Y los analistas y los periodistas están para eso. Los periodistas no están para hacerte la cosa fácil, ni para preguntarte las cosas que uno quiere. Los periodistas están para resolver inquietudes, conseguir información. Entonces, si a alguien algo le parece gracioso, o le parece mal, o le parece etéreo o general, a mí me parece absolutamente legítimo. Dicen que es un candidato fabricado, que no es natural, que todo lo que dice está demasiado articulado. ¿Qué diría yo? Yo lo que diría es que en un país donde todo es improvisación, un poco de planificación hace la diferencia. Bien. Y ahora, yendo al tema de los sectores, está la economía, usted ha dicho que hay que hacer un cambio para que no sea la economía del chorreo. Ollantumala planteó el nacionalismo versus la economía de mercado. En el caso del cambio del modelo del chorreo, ¿cómo se cambia? A ver, mi percepción es la siguiente. El fujimorismo aplica el chorreo, ¿no es cierto? El toledismo lo continúa, tal cual. El APRA
tal cual, el piloto automático. Pero con el apoyo de Todos por el Perú. Sí. No, el APRA. No, me refiero, el modelo. Lo apoyó Gonzalo Aguirre, Drago Quisí. Nuevamente, si me dejas terminar, yo te explico. El gobierno nacionalista, ¿sabes lo que hace? Mantiene el chorreo, pero le añade una novedad, que es la inclusión. Correcto. Entonces yo mantengo el enfoque, pero yo voy a incluir a los peruanos en esta fiesta. ¿Ok? Nosotros tampoco estamos de acuerdo con eso. Nosotros decimos que la inclusión es un concepto interesante, pero hay uno superior, que es la integración. El futuro del Perú y el método para lograr la identidad es la integración de los peruanos. La inclusión es como lo siguiente. Uno se hace una fiesta, un tono, ¿no es cierto? Y pone sus condiciones, su música, su trago y dice, oye, pues, súbete al tono, ven, yo te invito porque soy buena gente. Estás afuera, claro, te incluyo. Te abro la puerta, ven. Ya, yo no creo en eso. Lo que nosotros creemos es que vamos a hacer algo, ¿ya? Vamos a alquilar un local allá y los dos vamos a ir y los dos escogemos la música y los dos escogemos la comida y lo que tomamos, ¿ok? Eso es integración. Ahora, es reconocer a todos los peruanos. Sobre esa base, el calificativo, digamos, de outsider, que usted dice que no se ha autodenominado outsider, sino que se lo han puesto, ¿cómo le gustaría ser catalogado? ¿Cómo le gustaría que lo identifiquen, ya que no cree ni en estar muy a la derecha ni muy a la izquierda? ¿De dónde está más cerca, digamos, de PPK o de la nueva izquierda, este grupo, digamos, si tuviera que elegir con quién aglutinar esfuerzos? No, nosotros no vamos a aglutinar esfuerzos con ninguna de las opciones que existen, porque justamente nuestra aparición es a raíz de que las opciones no convencen. ¿Cómo me gustaría a mí que me identifiquen como un peruano de ese 60% que quiere darle una opción a todos los demás? ¿Y cree que, además de ser tecnócrata, que es también otra de las etiquetas que se le ha puesto, no tendría que ser más político? Porque a veces lo gana el economista, no sale el Julio Guzmán político. Sí. ¿Dónde está? A ver, yo estoy bien orgulloso de ser economista y de ser técnico. Y creo que esa es una maravilla. Y aquellos que digan que los tecnócratas no son buenos, es una opinión muy personal. Pero el ser técnico es una maravilla, ¿sabes por qué? Porque el país necesita soluciones. Y la gente necesita que le arreglen sus problemas. Entonces, si el de acá me dice que qué piña porque yo soy tecnócrata, bueno, te respeto tu opinión, pero gracias a ese conocimiento que el equipo tiene, es que podemos encontrar las soluciones para la gente de a pie. Ahora, ¿que se necesita más? Por supuesto que se necesita más. Hacer un gobierno de tecnócratas no va a resolver el problema del Perú. Tú tienes que hacer política, y política significa conversar, sentarte a la mesa, plantear una visión de país, hacer consensos, tener ambición, decirle a los peruanos que nos merecemos más, decirle a los peruanos que siempre hemos sido grandes. Y lo que ha pasado en los últimos años es que simplemente hemos eruptado, porque esa no es la verdad nuestra. La verdad nuestra es volver a ser como éramos, grandes. Bueno, es un reto enorme. Muchas gracias a Julio Guzmán por acompañarnos. Estoy seguro que habrá oportunidad de seguir conversando y de conocer más acerca de la gente que está apoyando y que está detrás de Julio Guzmán y de su partido. Y cuando quieras, por favor, invítame para seguir conversando. Muchas gracias, Julio. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos en un instante.